Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a estos mates jurídicos, como nos gusta llamarlos acá en el Foro de Abogados. Encantados de volverlos a tener. Pedimos disculpas por no haber hecho más encuentros virtuales, pero esto de trabajar y de hacer charlas no nos permite muchas veces hacer la cantidad de charlas que nos gustaría. Hoy tenemos, antes de comenzar, quiero darle la palabra al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes y también presidente de Colproba. Para los que son del interior, Colproba es ¿cómo se diría? Es todos los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, así que es un honor tenerlo y que siempre nos acompañe y nos esté apoyando en todas estas locuras que nos gusta hacer. Así que le paso la palabra al doctor Basalo para que salude a los disertantes y a todos los colegas de Quilmes y de toda la República que se encuentra presente con nosotros en este nuevo mate jurídico. Bebe, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Alejandra, una vez más. Agradecerte tu generosidad y la del Foro de Abogados San Francisco Solano, también a Noelia, que siempre está coordinando estos eventos. Y recién, como hablábamos con aquellas personas, aquellos colegas que hoy van a disertar, el doctor Caballero y la doctora Quiñones Allende, la importancia del compromiso que tiene el foro que vos presidís en la formación y la actualización de los conocimientos de las y los colegas. Este es el camino. Nosotros necesitamos recuperar la confianza de la gente en la justicia y el granito de arena que tenemos para aportar en ello de parte de los abogados, de los colegios y de las instituciones como para que vos presidís, es justamente la actualización y especialización de los conocimientos. Así que gracias a los disertantes, esperemos, a veces nosotros en la presencialidad decimos esta es su casa, pero bueno, también la casa del colegio, la virtualidad a través de estos espacios, es la casa de todos ustedes y muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Bebe, por acompañarnos. Y bueno, antes de comenzar, quiero leerles de manera reducida los currículum de los doctores, que la verdad que les pedí para cortarlos porque es impresionante y son demasiados extensos para leerlos en esta oportunidad, pero para los que no conozcan a los doctores y quieran saber quiénes son, vamos a publicar los currículum para que ustedes los puedan tener y saber con quién se están capacitando. Así que vamos a presentar primero a las damas. La doctora Gabriela Quiñones Allende es docente, capacitadora y también es secretaria de la Cámara Segunda en lo criminal de Formosa. También anteriormente trabajó en las Defensorías Públicas de Formosa de los Juzgados Federales. Es vicepresidente del Club de Litigación de Formosa y también es capacitadora del Club de Litigación de la provincia de Corrientes. Bienvenida, doctora. Ahora presento al doctor Caballero, Guillermo Caballero, que ya tuvimos el honor de tenerlo con anterioridad. Esta es nuestra segunda charla con él. Y es el actual presidente del Club de Litigación de Formosa, es el juez del Juzgado de Instrucción y Correccional número 6 de Formosa, y también es conjuez para el Tribunal Oral Federal de Resistencia Chaco. Es docente y también capacitador tanto del Club de Litigación de Formosa como del Club de Litigación de la provincia de Corrientes. Ahora, sin más palabras, vamos a dejarlos con estos tremendos docentes que nos acompañan hoy. Dejamos las preguntas para el final, así los disertantes pueden expresarse y luego vamos a pasar con las preguntas. Agradecemos a todos los presentes y le paso con el doctor Guillermo Caballero. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por esta nueva convocatoria que han tenido para con nosotros. La verdad que estamos muy felices con Gabriela de poder participar nuevamente de algo que a nosotros realmente nos apasiona, que es todo el ámbito de la litigación. Hoy venimos acá con una propuesta un poco sui generis, si se quiere decir, en cuanto es al aspecto de lo que son las capacitaciones, y esto es una idea en la que nosotros trabajamos sobre lo que entendemos debe ser la preparación de la teoría del caso, la preparación del caso, frente a la posibilidad de enfrentar un juicio o de alcanzar las distintas alternativas que nos propone la normativa procesal.
Entonces, a partir de esta perspectiva que nosotros queremos dar sobre esta metodología del trabajo que entendemos que es la teoría del caso, proponerles a ustedes desde la óptica más de la defensa, pero que también es aplicable para las cuestiones de la querella. Así nosotros vamos a ir avanzando en esta dinámica, esta propuesta de metodología de trabajo, y si bien nos dijeron que las preguntas al final, si por ahí hay algo que no se llega a entender, no hay problema, levantan la mano o habilitan el micrófono, no tenemos ningún problema en que eso pase. Otra cuestión, ya me anticipo y le pido disculpas si es que llega a suceder. Yo estoy de turno en este momento y si por ahí llega a sonar el teléfono, hay veces que voy a tener que mutearme y pasarle la palabra a Gabriela, que es mucho mejor que yo a veces habitualmente para explicar todo, y la capacidad de ella como docente la van a poder degustar hoy. Así que muchas gracias por la invitación. Gavita. Muchas gracias, también me sumo a este agradecimiento de Guillermo. Y bueno, si bien en la presentación nosotros elegimos algunos tips como para que nos puedas presentar, me parece importante traer a colación que Guillermo y yo ambos participamos de distintos foros de abogados particulares. En lo que me ocupa, yo integré la Comisión de Jóvenes Abogados del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa, y a su vez Guillermo fue referente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Entonces, cuando surgió esta invitación, para nosotros fue un gusto porque es volver un poco a nuestras raíces y a esas inquietudes que nos parece que tienen que llevar adelante los foros de abogados, los consejos profesionales y los colegios de abogados. Y bueno, y entonces hicimos extensiva también esta invitación hacia los colegas de Formosa, así que ahí también saludar a varios de los que nos acompañan seguido en las capacitaciones que organizamos desde el Club de Litigación. Y este taller, así como lo decía Guillermo, bueno, un poco sui generis, es pensado desde la litigación estratégica de la defensa. Si bien podemos traer a colación algunas ocasiones en que los abogados particulares desempeñamos el rol de asistentes, asesores, acompañando a la víctima, en particular el enfoque tradicional de los abogados particulares es la defensa. Así que pensamos un poco este taller desde esa dinámica, proporcionar algunas herramientas, lo que estuvimos estudiando, viendo, conociendo un poco el público y el fuero donde ustedes se desempeñan, y si bien tienen un código procesal penal que ya tiene algunos años, han tenido modificaciones sustanciales, la última del año pasado con la incorporación y la reglamentación del sistema de víctimas. Así que bueno, la verdad que gustosa sobre todo de tener este intercambio, porque me parece que vamos a aprender de manera mutua, no solamente lo que nosotros podemos llegar a aportar en la preparación del caso, sino también lo que ustedes nos pueden brindar de lo que son las herramientas y el devenir de los procesos cotidianos. Si les parece, empezaríamos, bueno, un poco lo que mencionaba en relación a cómo diagramamos esta propuesta de litigación estratégica, pensando en esa estrategia, o sea, la idea de que no actuemos de manera instintiva, de que no nos lleguen los casos y seamos solamente abogados que pensamos en las excarcelaciones y nos quedamos directamente ahí. Si bien el devenir de los procesos, y a veces fundamentalmente cuando las personas están privadas de su libertad, en la búsqueda de respuestas de manera inmediata, no siempre mantienen a un mismo profesional a lo largo desde el inicio hasta la finalización de los juicios y de la causa, una vez que llega a tener alguna resolución condenatoria durante el periodo de ejecución, pero igualmente lo vamos a pensar
como si fuera una unidad de actuación, desde el abogado que es solicitado al momento de la detención inicial y que acompaña a lo largo de todo el proceso. Entonces, desde ese aspecto hay que pensar la defensa en el caso concreto, y esa es la litigación de manera estratégica, no actuar de manera instintiva y veo qué presentación puedo hacer ahora, qué respuesta judicial tengo, qué presentación puedo hacer la semana que viene, sino pensar en una unidad de actuación, y eso a veces nos cuesta. Entonces, desde ahí surge la propuesta. Así que bueno, esta charla tiene dos partes. Una primera parte, pensando en algunas herramientas básicas antes de ingresar al juicio, desde el momento de la primera entrevista con el cliente o con el asistido, hasta lo que ya es específicamente el armado de la teoría del caso para cada una de las situaciones que atravesamos a diario. Así que, si te parece, Guillermo, arranco compartiendo pantalla como para que empecemos. Ustedes me dirán si se ve. Sí. Bien, yo recién le estaba comentando y le estaba hablando sobre lo que es la teoría del caso. Y este método de trabajo que nosotros le venimos a proponer. Como bien decía Gabriela hace un momento, hay dos formas de encarar el proceso o el caso que nos viene a nosotros. Una en forma intuitiva o instintiva, que es la que nos surge de cómo creemos que debe llevarse, o sobre esa enseñanza de que siempre así se hizo, y que de esta forma vamos a llegar a algún tipo de resultado. Contra un trabajo metódico, estratégico y elaborado, pensado a través de las distintas herramientas que me va proporcionando el conocer y el saber el caso. Esto es lo que nosotros le llamamos el método de trabajo a través de la teoría del caso. Mi teoría del caso, en un primer momento, va a ser dinámica, porque en la medida en la cual yo vaya trabajando sobre el primer conocimiento, que va a ser a través de quiénes, o de mi cliente, o de los familiares, amigos de mi cliente, que me van a venir a contar qué es lo que sucedió, cómo sucedió, y de esta forma yo voy a ir comenzando a construir el hecho sobre el cual va a versar el caso. Fíjense que nosotros vamos a estar hablando siempre del caso, del hecho, pero nunca vamos a estar hablando del expediente, ¿sí? Lo vamos a tener desarraigado al tema del expediente, porque bien saben ustedes que ya la dinámica de los sistemas acusatorios es a través del trabajo de la carpeta de investigación de la Fiscalía, y no ya a través de el engorroso expediente. Entonces, a partir de acá yo voy a ir construyendo y voy a ir buscando la información que me pueda ir validando la información que tengo en forma originaria. A esa versión que yo tengo de mi cliente o de los familiares o amigos de mi cliente, la voy a contraponer con la versión que tenga la policía, o la versión que tenga la fiscalía, o la denuncia que exista por parte de una presunta víctima. Con esto yo voy a tener más o menos cuál va a ser la teoría, en principio, que va a tener la acusación. Y por otro lado, yo voy a comenzar con la versión mía, la versión de mi cliente. Por eso es muy importante que al momento de detenerse el cliente se hayan aplicado las reglas Méndez, para que se le diga cuál es el hecho y cuáles son en principio las evidencias que pueda tenerse para su detención.
Con eso, el abogado va a poder ir elaborando una primera estrategia, que va a ser la estrategia de ¿qué? Para obtener la libertad. Porque la primera audiencia, la audiencia que nos van a llamar, probablemente sea para una audiencia sobre el control de la legalidad de la detención. Entonces, nosotros para poder ofrecer alguna medida alternativa, si es que el Ministerio Público Fiscal pretende la máxima restricción, que es la conversión en prisión preventiva y denegarnos la excarcelación, tener distintas alternativas a esa posibilidad. Ya sea las cauciones reales, las cauciones personales, el establecimiento de las tobilleras, la presentación habitual a la comisaría o al juzgado, la prohibición de contacto, prohibición de acercamiento. Es decir, un abanico de posibilidades que a mí me permitan poder decirle al juez que no va a haber un peligro de fuga y que no va a haber un peligro o un riesgo de entorpecimiento sobre las primigenias investigaciones que va a hacer el Ministerio Público Fiscal, y que yo siempre voy a estar a disposición, hablo como el imputado, siempre voy a estar a disposición para poder presentarme ante cualquier pedido que se tenga. Entonces esta va a ser habitualmente mi primera aproximación a una teoría del caso en cuanto a la posibilidad de obtener la libertad o una libertad morigerada de mi cliente, conociendo ya cuál vendría a ser una hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, y yo tener empezando con mi armado sobre el hecho y sobre las evidencias que pudiera ir comenzando a colectar. ¿Dónde voy a ir nutriéndome de las evidencias? No solo de la carpeta de investigación del Ministerio Público Fiscal, sino de lo que me diga mi cliente. Un error constante que tiene la defensa es pretender establecer su hipótesis a través de lo que es la carpeta de investigación del Ministerio Público Fiscal. Esto es un error. Primero, si bien el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de descubrir todas sus evidencias y demostrar todo lo que tiene, y esto cuando se habla de todo es evidencias de cargo y aquellas evidencias que podrían resultar de descargo, el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de poner a disposición de la defensa. Sabemos también que en este sistema se mantiene lo que es la posibilidad de secreto de sumario. Cuando existe secreto de sumario no podemos acceder como defensores a ello. Entonces, la elaboración de mi teoría va a estar necesariamente hecha en base a la información que tenga yo de mi cliente y de aquellos que él me diga que me pueden brindar información. Recordemos que a diferencia de lo que sucedía en el sistema anterior, en el mixto, donde estaba la creencia que los testigos eran personas imparciales y que por jurar por su religión o por su honor se transformaban en personas incorruptibles y todo lo que decían era cierto, aquí lo que se logra es un sinceramiento de esta evidencia, de esta prueba, ya en el juicio, de que los testigos responden a una teoría del caso. Los testigos están para validar mis proposiciones fácticas, para ir validando mis elementos del tipo objetivo, mis elementos del tipo subjetivo, o en los casos en los cuales esté litigando pena, ¿sí?, para los juicios de cesura, estaré viendo cuáles son las posibilidades de las atenuantes que quisiera que el tribunal las tenga en cuenta al momento de evaluar o meditar la sanción que se le quiera aplicar a mi defendido. Entonces vamos con un pequeñito repaso hasta este punto. Siempre en mi entrevista, ¿sí?,
voy a tratar de tener la mayor cantidad de medios posibles para poder tomar toda la información. Grabación, videograbación, grabación de audio, toma de nota, presencia de un colega asistente, de un socio, de parte del equipo, del staff que tengan en el estudio, que me permita obtener y concentrar la mayor información posible, y de ello empezar a armar y poder descartar cuál es información de calidad y relevante. Y relevante, no irrelevante. ¿Qué información me va a servir a mí para la primera audiencia, por ejemplo, para esta audiencia de control de la detención, o cuál me va a servir para las audiencias posteriores que se tengan después de la audiencia de formulación de la acusación, de la formulación de la imputación por parte del fiscal? A partir de allí, yo lo que voy a hacer es poder disgregar la información que sea jurídico-penalmente relevante para mí, que me sirva para poder contradecir la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, o atenuar aquella que el Ministerio Público Fiscal está pretendiendo mendigar. Por ejemplo, si de lo que se le está imputando a mi cliente es de un hecho de robo, pero en realidad no fue tal, y pudo haber existido algún tipo de confusión, o que el hecho es un hurto porque no hubo fuerza, violencia en las cosas, yo voy a ir en contra de esos elementos objetivos del tipo de robo a través de lo que mi cliente me diga, pudiendo contradecir lo que tenga el Ministerio Público Fiscal, pudiendo sostener estas versiones con algún elemento constatable. Y en lo que respecta a las cuestiones de la libertad, para poder acceder a una libertad morigerada, como les decía, o caucionada, conocer no solo el historial de mi cliente, sino también la posibilidad de que no exista un peligro de fuga, no exista el riesgo al entorpecimiento, y el compromiso siempre de estar presente ante cualquier llamado que se le haga para cualquier medida probatoria en la cual mi cliente pueda ser objeto de una medida probatoria. Gaby. Sí, te tomo esto último que está señalando en relación a la explicación que hay que brindar a la persona que uno representa, al cliente o al defendido, además de poder en esta entrevista recibir todos aquellos datos que nos resulten útiles para el caso, sin perjuicio de que son todos abogados particulares y entonces no podemos adentrarnos a dar recetas mágicas de lo que cada uno hace en el estudio en particular. Sí, seguramente vamos a coincidir que esta es una entrevista en la cual intentamos brindar esa confianza para demostrar que vamos a ser sus abogados de confianza, esa seguridad en el cliente o en el defendido, para que pueda contarnos o proporcionarnos estos datos que señalaba el doctor Caballero. De la misma manera, tenemos que entender que esta entrevista nos tiene que servir para poder brindarle a nuestro cliente o a nuestro defendido todas las opciones procesales que tiene. Bien lo decía el doctor Caballero, bueno, explicar el panorama que tenemos inicial del caso, el tipo de, la posibilidad de acceder o no a la libertad, la posibilidad de acceder o no a las salidas alternativas. Entonces, es un espacio en el que a raíz de esa confianza vamos a poder tener que brindar este tipo de explicaciones nosotros que somos conocedores del proceso.
También tomando lo que el doctor Caballero señalaba, es necesario explicar la mecánica de las audiencias, principalmente esta primera audiencia, la audiencia de control de medidas de coerción, porque, bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a transitar los pasillos de los tribunales, ir desde las barandillas hasta las salas de audiencia, pero las personas que son traídas a proceso no siempre conocen ni siquiera dónde tienen que ubicarse. Entonces, es necesario poder brindarles este tipo de explicaciones. Más allá de la nota de color, digamos, de dónde sentarse o no, a veces la persona que es traída a proceso no sabe, entre la explicación de los derechos que el asiste, tiene derecho a no declarar, porque si no va a ser usado en su contra, y se sienta y el juez o la jueza le empieza a preguntar sobre sus datos personales. Y a veces no sabe ni siquiera si responder eso. Entonces, tenemos que dejar de naturalizar lo que para nosotros es natural, posicionarnos en el lugar de verdaderos asistentes, lograr esa empatía con el cliente para poder brindar todo tipo de explicaciones. A raíz de poder brindar ese tipo de explicaciones, seguramente vamos a recabar datos importantes como el domicilio, el vínculo familiar, los lugares de trabajo, que no necesariamente son trabajos en blancos y registrados, los contactos de familiares, vecinos o amigos que puedan brindar algún tipo de referencia en caso en que sea necesario discutir alguna medida de coerción que solicite el fiscal. Bueno, todo eso se va a lograr si nosotros podemos explicarle al cliente o a nuestro defendido la importancia de esta primera audiencia de medidas de control de coerción. Y por el otro lado, tenemos que realizarles todas las preguntas que sean necesarias, como decía el doctor, a fin de obtener la información sobre los hechos que motivan al caso. Porque nosotros desde el primer momento en que vamos a litigar, ya lo vamos a ver en otras filminas que tenemos preparados, pero desde el primer momento en que nosotros nos paramos frente a un juez, a una jueza, ya estamos litigando, y si bien en las primeras audiencias no discutimos exactamente hechos, al mismo tiempo sí lo estamos haciendo. No es lo mismo un delito más grave o la actitud que ha tenido la persona que defendemos con posterioridad al delito para poder discutir si corresponde o no la aplicación de alguna medida de coerción o cuál dentro de un catálogo de medidas es la menos restrictiva para nuestro cliente. Entonces, bueno, destacar esa primera entrevista. Parte de lo que hablaba el doctor Caballero también es conocer aquellos antecedentes de cargo, y esto lo vamos a vincular fuertemente con el conocimiento de lo que es el legajo de la Fiscalía, porque forma parte dentro de los derechos que tenemos para la asistencia de una persona, conocer todos aquellos elementos, como lo señalaba recientemente, no solamente los de cargo, sino aquellos que puedan llegar a favorecer a nuestro cliente. Esto nos va a permitir también, que es una nueva versión que se pretende de las defensas, una defensa que no se base solamente en plantear nulidades formales, o en simplemente negarse a declarar y a tener una actitud pasiva, sino al contrario, adoptar una actitud proactiva frente a la situación que está atravesando nuestro cliente y al caso que nosotros hemos aceptado. El acceso a los antecedentes de cargo nos va a permitir justamente esta proactividad que reclamamos o que el sistema reclama hacia los defensores. Es la forma clave para poder acceder en tiempo oportuno a la información que va a servir para la toma de las decisiones en sede judicial. Lo que supone recopilar la información propia de manera eficaz y recabar toda la información que tiene la Fiscalía, como bien lo señaló anteriormente el doctor. También acceder a los registros policiales, a la información relevante para el proceso. Y bueno, no siempre es fácil, accesible para los abogados particulares, pero la producción de información propia también es muy importante. Quizás, bueno, yo trabajé en el ámbito de la defensa pública, institucionalmente es
más accesible acceder a información desde otros organismos o a la colaboración de las fuerzas policiales al formar parte de un ministerio. Pero los abogados particulares cuentan con una serie de bases de datos que a veces no las utilizamos y que son importantes recurrir, ¿sí? No hace falta integrar un gran estudio, ni tener investigadores, como vemos en las películas o en las series, para poder aproximarnos al lugar en donde ocurrieron los hechos, donde supuestamente ocurrieron los hechos, conocer los alrededores, conocer los negocios, conocer las casas, ver la posibilidad de que existan o no cámaras de seguridad que hayan captado lo sucedido, no solamente por si juegan a nuestro favor, sino también para estar preparados que van a ser las pruebas que va a recopilar la Fiscalía y que no nos lleguen a sorprender de esa manera. Bueno, nosotros en el Club de Litigaciones estamos en paralelo abordando un taller de ciberdelitos y con todos los riesgos que existen en la red, pero la verdad que hay muchísima información hoy por hoy circulando en las redes sociales y no es posible ir al lugar de los hechos. Hay aplicaciones que hoy nos permiten estar en vivo y en directo en determinados lugares, conocer a las personas que accedido a la Fiscalía o los agentes policiales en sus investigaciones a través de las redes sociales, ver si encontramos algún elemento para desacreditar eventualmente la credibilidad. Entonces, bueno, son herramientas que contamos desde la defensa para poder empezar a diagramar lo que va a ser nuestra teoría del caso. Y por supuesto, como lo señaló el doctor, acceder a los antecedentes que tiene la Fiscalía. Esto, ustedes que tienen más aceitado esta idea de sistema acusatorio, esta idea de intercambio permanente con la Fiscalía, quizás nos puedan dar alguna referencia al respecto. En nuestra provincia o en muchas provincias donde está instalado el sistema acusatorio, la investigación o el legajo de la carpeta fiscal, más allá de aquellos casos donde se encuentran bajo secreto de sumario, tienen un recelo en la entrega hasta último momento porque creen que con el factor sorpresa se ganan los casos. Y al contrario, nosotros somos todos operadores o auxiliares de la justicia y pretendemos la resolución acorde a lo que efectivamente cómo sucedieron los hechos. Entonces resulta fundamental para la defensa tener acceso a todos los registros, bueno, ahí me quedó al expediente, pero sería al legajo o a la carpeta de la Fiscalía para poder lograr y pensar en el armado de esta teoría del caso de manera estratégica. Es una herramienta fundamental para los defensores, así que ante cualquier situación de reticencia en la entrega en tiempo oportuno y con la suficiencia para prepararse para cada una de las audiencias, tiene que ser fundamentalmente denunciado a nivel institucional desde los foros de abogados, o sea que aquellos abogados que de manera individual se encuentren con alguna situación de estas características, bueno, encuentran a nivel institucional la posibilidad de hacer los reclamos. Y esto es lo que nos hace una defensa proactiva. Nosotros tenemos dos formas, entendemos que existe para la posibilidad de la defensa. La defensa pasiva, que es aquella que la única que hace es tratar de buscar la nulidad, tratar de buscar el error, estar solamente a oponerse a lo que el Ministerio Público Fiscal vaya a querer comprobar, y que es muy difícil de obtener, aunque sea un estadio de duda razonable desde ese aspecto. Bien nos decía hace un tiempo Martín Sabelli en una capacitación durante la pandemia, cuando hablábamos sobre las preparaciones de los juicios por jurado. Y él nos decía que existían muchos estudios en la Universidad de Estados Unidos y también desde los foros de defensores. Él era hasta este año, si mal no recuerdo, presidente de los defensores particulares de Estados Unidos, que los jurados no reaccionan favorablemente ante la posibilidad de
la antítesis a la tesis de la Fiscalía, es decir, a la posibilidad de que otra cosa hubiera sucedido, otra cosa sucedió, y no lo que haya contado la Fiscalía. Entonces esto es lo que nos lleva a nosotros tener que preparar proactivamente una defensa. Dar una posibilidad distinta o reducida sobre lo que ha sucedido, tal vez en una defensa no tajante de que no sucedió, porque en realidad tenemos muchísimas oportunidades, muchísimas posibilidades de probar otras cosas, desde allanarnos a decir que nada de esto es cierto. Tenemos, no fue tan así, fue así pero estaba justificado, estaba pero no fue él, en fin, no podía comprender la criminalidad de su conducta. Toda esta cantidad, de todo este abanico, nosotros lo vamos a saber si lo hablamos con nuestro cliente y si nosotros logramos que nuestro cliente se abra con nosotros. Para eso, como le decía Gabriela, es muy importante que nosotros empaticemos. No es que esto no quiere decir que nos tengamos que poner en los zapatos de él, pero sí poder tener un diálogo en el cual se pueda generar la confianza, porque el abogado particular, como en un momento dijo Gabriela, es el abogado de confianza. Es decir, a nosotros nos van a confiar su vida, ni más ni menos, ¿sí? Sus bienes, su vida, su futuro. Entonces, nosotros tenemos que saber que estamos asumiendo esa responsabilidad. Y desde esa responsabilidad es la cual nosotros vamos a trabajar. Y vamos a buscar ir armando la versión que sea más óptima al caso que tenemos enfrente y que sea lo más comprobable, no solo en el juicio, sino también en la posibilidad previa para evitar el juicio, con alguna salida alternativa al conflicto, con la aplicación de algún principio de oportunidad por parte del Ministerio Público Fiscal, o de alcanzar algún acuerdo que me pueda disminuir la sanción que podría llegar a tener. Entonces, todo esto a mí me va a llevar a empezar a preparar desde el momento 1 en el cual yo me comienzo a entrevistar con la persona que se contacta conmigo, o sea, ni siquiera con la entrevista al cliente, porque yo ahí comienzo a tener el conocimiento de lo que está sucediendo, es con el primer contacto que tengo. A partir de ahí, toda la información que voy recibiendo es en pos de armar mi teoría del caso. ¿Qué debe contener mi teoría del caso? Debe tener una versión que sea creíble. ¿Sí? Sí. No voy a estar alegando cuestiones que sean incomprobables, ¿sí? o que sean totalmente ficticias. No voy a decir, vino un ovni, lo abdujo y puso un clon y fue el que realizó la conducta. ¿Sí? Esa versión no me la va a creer nadie. Mi teoría del caso tiene que ser única. Si bien yo le hablé en un principio que iba a ser dinámica, dinámica va a ser mientras yo vaya recibiendo la información. Pero una vez que yo tenga toda la información y pueda cotejarla con todo, esa teoría del caso, esa versión de los hechos comprobable a través de las evidencias que yo tenga recolectada, va a ser con la que voy a ir a morir al juicio. Esa va a ser mi versión, porque va a ser mi versión comprobable. Cuando nosotros estábamos en la facultad, nos hablaba mucho de este cliché de la verdad real, ¿sí? Vamos en búsqueda de la verdad real, la verdad real, la verdad. Bueno, yo les voy a contar un poquito de dónde viene la verdad real, ¿sí? La verdad real no es una verdad cierta, ¿sí? Esa frase viene de la forma en la cual estaba constituido el Poder Judicial. El Poder Judicial estaba dependiente de la monarquía
del rey. Y la última palabra la tenía el rey. Entonces era una verdad, ¿sí? Una royal, ¿sí? Que viene, ¿sí?, de la verdad del rey. Por eso era una verdad real, porque la decía el rey. Entonces, no tiene nada que ver con la realidad, la frase de la verdad real, ¿sí? La verdad real es la verdad que dice el rey. Lamentablemente, como muchas cosas que pasan, van quedando la frase y se va traspasando, ¿sí?, de generación en generación, y se va deformando, y parece que lo que se busca es la verdad de lo que sucedió. Bien, también quiero decirle que difícilmente podamos construir lo que realmente sucedió. Lo que nosotros vamos a tener es una verdad judicial, que va a ser una verdad probada por los elementos de convicción que nosotros podamos presentarle al juez o al tribunal o al jurado. Pero va a ser la verdad de lo que yo pueda probar. Si yo no lo puedo probar con una prueba legal incorporada a través de los medios idóneos que a mí me permite la normativa vigente, yo entonces no lo voy a poder probar. Esta es la verdad que se va a construir a través de las tareas de investigación, ya sean por parte de la acusación, llámese pública, fiscalía, privada, la querella, o de la defensa. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos de este método de la teoría del caso sobre la comprobación de nuestras proposiciones fácticas a través de las evidencias. Y cuando hablamos de el valor que le vamos a dar sobre si este hecho es controvertido o no controvertido, y si es una fortaleza de nuestro caso o es una debilidad de nuestro caso. Porque cuanto tengamos mayor cantidad de evidencia, no quiere decir que voy a tener mejor calidad de evidencia. Porque tal vez puedo tener muchos testigos endebles, testigos de oída, que contra un testigo que vio el hecho, todos estos testigos de oída no me sirven. Entonces, lo cuantitativo muchas veces va en desmedro de sobre lo cualitativo. Lo cualitativo va a primar siempre por sobre lo cuantitativo. Sin embargo, cuando yo tengo una buena calidad de prueba, de evidencia, y a la vez tengo cantidad, lo que voy a tener es que esta, que respalde una versión, una parte de la versión de mi caso, voy a tener un hecho que está robustecido, fortalecido, pero lo que tengo que saber es si es un hecho controvertido o no controvertido. Porque si el hecho no es controvertido, voy a estar perdiendo tiempo con algo que la Fiscalía no lo va a discutir. Entonces yo poder advertir, por eso cuando les hablaba al comienzo de poder detectar cuáles son los momentos del caso que nos va contando nuestro cliente o el que se aproxima al estudio, poder detectar y destacar cuáles son los hechos jurídicos penalmente relevantes, quiere decir esto, quiere decir de dónde va a estar el meollo de la cuestión, dónde yo voy a tener que hacer hincapié para ver si esta es la cuestión litigiosa, esta es la cuestión controvertida, esta es la cuestión donde la Fiscalía tiene mayor debilidad y puedo yo ahí trabajar, o dónde está la cuestión de la mayor debilidad de mi versión de los hechos. Donde yo voy a tener que tratar de evitar por sobre todas las cosas de que ahí construyas la mayor fortaleza, mi contraria. Entonces, poder detectar esto es un ejercicio, pero es un ejercicio que a medida que nosotros vamos trabajándolo, lo vamos a ir puliendo
y va a ir saliendo en forma mucho más natural. Pero estas cuestiones de poder detectar cuáles son los hechos controvertidos sobre la versión que pone la Fiscalía y la versión que me da mi cliente, va a ser fundamental detectarlas. Cuando yo las pueda detectar, saber si ahí yo tengo mejor evidencia que la que tiene la Fiscalía. Para eso yo debo estar en constante contacto con la tarea que hace el Ministerio Público Fiscal. ¿Y esto qué quiere decir? Si la Fiscalía a mí me notifica que van a tomar una audiencia, me voy a la audiencia. No espero que a mí me llegue el acta, porque esas audiencias son totalmente desformalizadas. Y ahí no corren todas las cuestiones de las preguntas, si son sugestivas, si son capciosas, porque no nos vamos a enterar. Porque la Fiscalía puede videograbar y nos puede dar solamente el acta y decir que solamente tiene el acta y no utilizar la videograbación. Y no sabemos cómo fue la obtención de esa información. No quiero decir que fue a través de coacción o amenaza, pero tal vez fueron a través de preguntas indebidas. Y si uno estuviese ahí, podría controlar mejor esa información que está surgiendo y poder obtener información que me sea útil a mi versión del caso. Entonces, esa pasividad, ¿sí?, de la que hablábamos, la tenemos desde el momento en que nosotros, cuando asumimos una defensa, esperamos a que nos llegue el requerimiento del fiscal y ahí pedir que nos envíen el legajo. No, desde el momento en que yo tengo el contacto, si es en los albores de la causa, como le gusta, podría hablar algún profesor, arrancar desde ahí y hacerle el seguimiento constante. Porque si vamos a tener una causa de perfil alto en la cual vayamos a ir a un juicio por jurado, nosotros después tenemos un montón de audiencias intermedias que son realmente muy complejas, donde la última audiencia, la de selección de jurado, es de un nivel técnico muy importante, de la cual nosotros no hemos sido capacitados. Y las pocas capacitaciones que hay son muy cortas. Entonces, ni siquiera por ahí algunos de los fiscales han tenido todavía audiencias de bar de ira. Entonces, ver que todas estas audiencias, ¿sí?, van a ir complejizándose a medida que va pasando la investigación o el tiempo de la investigación. Si yo voy armando una buena estrategia, puedo tener vías alternativas antes de poder alcanzar el juicio. Y eso no quiere decir de que mis honorarios vayan a ser menores. Porque por ahí vienen algunos temores de los colegas, ¿sí?, en que si yo no llego a juicio, ¡ay!, mis honorarios van a ser menores. No, para nada. Si yo tengo un cliente satisfecho mucho antes, también va a estar la cuestión de mi estrategia extra, ¿sí?, de poder cobrar mis honorarios, de poder pactarlos y pautarlos. Pero bueno, eso capaz que lo dejamos para otra charla. Pero sí, como les decía Gabriela, esto de anticiparle la posibilidad que existe de salidas intermedias, que no todo tiene que terminar en el juicio, no quiere decir que va en desmedro ni de la calidad del litigio o del trabajo del abogado, ni de los honorarios del abogado. Eso tienen que tenerlo muy, muy, muy en claro, porque es una idea que realmente no sé de dónde surgió. Creo que por ahí viene por el tema de la mediación, que sí tiene unos honorarios mucho más bajos, pero respecto del mediador, pero no de la actividad de la asistencia del abogado. Entonces, que no tenga que terminar en juicio no quiere decirle que vaya en desmedro de mi actividad. ¿Se entiende esta parte? Guillermo, yo quiero tomar una cosita que
que señalaste antes de seguir avanzando, en esto de la fiscalía, que hacías referencia, que a veces las audiencias no siempre son grabadas en audio y video, sino que también, ¿qué sucede? En la cantidad de audiencias que se llevan adelante, por lo menos eso es lo que ocurrió acá en la provincia de Formosa, ya materialmente no resulta posible su registro de el sistema de videos y el sistema de audios. Entonces, por eso es que Guillermo hacía referencia a que nos llega a veces el acta y bueno, no participamos de la audiencia o no participamos de esa entrevista inicial, y entonces es lo que el elemento con el que vamos a tener que trabajar desde la defensa. Por eso la importancia de asistir. Y al mismo tiempo, este análisis que señalaba del armado de la teoría del caso, porque el nivel de conflictividad ha ido en aumento año a año, lo vemos, bueno, todos que estamos en trabajando, accediendo a la justicia de manera cotidiana, advertimos, y entonces es necesario como abogados hacer este planteamiento estratégico, idear el armado de nuestra teoría del caso y analizar cuáles casos son pasibles o cuáles situaciones son pasibles de salidas alternativas. Y a veces pensamos que, bueno, el análisis de si nos alcanza la pena o si nos alcanza el hecho de que nuestro cliente no tenga antecedentes anteriores, con esto resulta suficiente. Y muchas veces ese análisis lo hacemos de manera instintiva. Ciertamente no vamos a llegar a juicio con un caso de lesiones o un caso de lesiones graves con 5, 6 testigos, 15 testigos, como a veces se propone. Al menos yo trabajo en la etapa de juicios, entonces lo veo. Y tampoco pensar que automáticamente una suspensión de juicio a prueba es la única alternativa. Ustedes que tienen un catálogo más amplio de salidas alternativas, explorarlas, hablarlas con su cliente, pero desde un armado estratégico, no porque es lo primero o la primer solución que podemos plantearlo. También las habilidades de negociación o de diagramación, si vamos a juicio o si elegimos una salida alternativa, ¿cuál salida alternativa? Es una cuestión de armado de nuestra teoría del caso. Y aún en los casos en los que vamos a juicio abreviado, las posibilidades de hacer quizá un acuerdo sobre hechos y calificación y discutimos la pena, para eso es necesario también que nosotros tengamos bien en claro cuál es nuestra teoría del caso, ver hasta dónde podemos negociar con el fiscal, hasta dónde es la posibilidad efectiva del caso que llevamos adelante. Entonces, por más que arribemos a una salida alternativa o que lleguemos a un juicio, pero juicio abreviado, es necesario para nosotros esta diagramación. Lo conversábamos con el doctor Caballero antes de empezar la charla. Nosotros desde el Club de Litigación organizamos simulacros de juicios y pretendemos este ejercicio del armado de nuestra teoría del caso desde los simulacros con los colegas, y nos cuesta muchísimo. Incluso para los abogados que no estamos tan preparados para las audiencias, que somos bien del sistema escritural y que así nos prepara la universidad, hay menos miedo de ir a la audiencia simulada por nosotros que en lo que es la preparación previa. Cuesta muchísimo a los colegas sentarse y hacer esta idea que marcaba Guillermo y que es la que proponemos. Como una herramienta de trabajo, pensar estratégicamente nuestro juicio. Y si te parece, avanzamos hacia las filminas específicamente de cómo armar nuestra teoría del caso para que podamos graficarlo de mejor manera. Esto era parte de lo que ya habías hablado. Bien, si bien nosotros tenemos en lo que es esta dinámica de trabajo, esta preparación de nuestro caso,
varios autores que hablan sobre la preparación de teoría del caso, nosotros mismos, acá con el doctor Caballero, con las presentaciones de sus libros, en el Club de Litigación, nosotros hablamos de proposiciones fácticas. Como para simplificarlo, en esta oportunidad vamos a hablar de hechos. De la situación que se nos presenta a nosotros con la venida de un cliente o con la venida de un familiar hacia nuestro estudio, lo primero que tenemos que hacer es el análisis específicamente de todos aquellos hechos que aparecen como integrantes de nuestra causa. No podemos empezar, como hacemos normalmente los abogados, a decir, bueno, esto es un robo, o esto es un hurto, o esto es un abuso con acceso carnal. Lo primero que nosotros hacemos es pensar en derecho penal de fondo. No digo que no lo tenemos que hacer, pero una buena teoría del caso, pensada desde sus etapas iniciales, ya sea para la audiencia de control de medidas de coerción, para evaluar eventualmente una salida alternativa, para discutir las pruebas en la audiencia de etapa intermedia y con las que efectivamente continuaremos hacia nuestra teoría del caso en un eventual juicio, nosotros tenemos que pensar en los hechos. Eso es lo fundamental. Ir punto, por más que sea una tarea extenuante y por más que nos parezca una enumeración de nunca acabar, punto por punto, cuáles son los hechos de nuestra causa. Una vez que nosotros tenemos definido bien la plataforma fáctica, bien cuáles son los hechos, las proposiciones fácticas, qué es exactamente aquello que nosotros vamos a probar eventualmente en un juicio, vamos a hacer un análisis de las pruebas con las que vamos a sustentar o vamos a rebatir la acusación fiscal. Finalmente, vamos a subsumir estos hechos y estas pruebas, lo que efectivamente podamos llegar a probar o a recolectar de evidencias en la investigación que habíamos hablado inicialmente desde el lado de la defensa, subsumirlo en el delito o en el derecho penal, el del derecho específicamente aplicable. Nosotros empezamos con el ejercicio inverso y entonces nos basamos con la acusación que viene desde la policía, con la acusación inicial de la fiscalía. Esto a veces no nos permite ni siquiera pensar en una versión alternativa a la brindada por la fiscalía si nosotros inicialmente hablamos del derecho aplicable porque estamos hablando del delito con el que nos viene el caso. Entonces, esta forma de armado de nuestra teoría del caso es fundamental para los litigantes, en este caso desde el rol específico de la defensa. Entonces, la primera misión, así como hablábamos inicialmente de la entrevista, de cuáles son los datos que tenemos que recabar, los litigantes en este sistema acusatorio y en particular en el sistema que están atravesando desde la provincia de Buenos Aires o a todos los asistentes acá en la provincia de Formosa, a los que aspiramos llegar, pero hoy por hoy que se puede trabajar en cada uno de los casos que tenemos, hay que construir una teoría del caso. Eso es fundamental. Nos permitirá, como lo decía el doctor Caballero, proponer los mejores testigos o recabar las mejores evidencias, ya sean documentales o materiales, para poder sostenerlas ante un eventual juicio y eventualmente respecto de ellas vamos a alegar durante todo lo ocurrido. Y aquí, bueno, me tomo un atrevimiento en este sentido porque lo mencionaba, yo trabajo en la etapa de juicio, en la diagramación de los juicios y lo vemos a diario que, bueno, quizá vienen con una buena estrategia inicial, una propuesta de cuáles fueron los hechos, las pruebas le dieron mayor sustento en el sistema que tenemos nosotros, que todavía es un sistema mixto, ¿sí? El mayor sustento a alguna de las declaraciones testimoniales, entonces hicieron un buen contraexamen si fueron testigos de la fiscalía, un buen examen directo si fueron testigos ofrecidos por la defensa, y llega el momento de los alegatos y empiezan un cuento sobre un montón de aspectos que no hacen a su teoría del caso. Empiezan a hacer alegaciones sobre cuestiones que probó la fiscalía y que logró probar la fiscalía.
Entonces, todo ese buen ejercicio inicial queda en saco vacío si es que no continuamos en esta visión que hablábamos inicialmente, en pensar en cuál va a ser nuestra estrategia desde el inicio hasta la finalización del proceso. Guillermo. No, estás muteado. Gracias. Esto de lo que también nos dijo Gaby, nos va a servir para poder hacer la presentación del caso. El armado de la teoría del caso, nos va a poder permitir dar la primera versión al tribunal o al jurado que desconoce e ignora el caso, digamos en profundidad. ¿A qué debe estar atento? Yo cuando vaya a dar mi versión de los hechos en mi discurso inicial, voy a poder enfatizar sobre qué evidencias necesito que presten atención. Cuando yo haga la promesa de qué es lo que voy a probar y qué es lo que voy a desechar de la acusación. Para que también estén atentos a aquellas versiones que dé la Fiscalía cuando yo pueda hacer lo que se llama la técnica del abogado del diablo. A mí lo que me va a servir no solo es para poder tener mi hoja de ruta y de descarte de qué evidencias son las que me van a servir para poder contar mi versión del hecho de la forma más eficiente y más creíble, sino que también me va a servir para ir armando poco a poco lo que va a ser mi alegato final. Mi alegato final, vamos a recordar que es el mapa o el derrotero de lo que sucedió en el juicio y de lo que yo quiero que el jurado o el tribunal o el juez tenga en consideración. Donde yo le voy a decir que logré comprobar, con qué logré comprobar y cómo la contraria no pudo. Y esto es lo que se llama el análisis o el mérito de la evidencia ya desahogada que deviene en la prueba. Todo esto a mí me va a dar desde que yo arranque a conocer el caso. Porque si yo, desde que empezó el caso, no lo trabajo de una forma metódica, voy a estar constantemente leyendo, consultando y dando una imagen de que no sé realmente el caso. No hay peor versión o visión para quien juzga que ver a un litigante leer todo el tiempo. Parece que no conoce el caso. Da la sensación de que no lo sabe. Aquel, y esto no quiere decir de que uno tenga que estar practicando constantemente oratoria, ni que vaya a hacer un curso sobre actuación o sobre dialéctica. Aquella persona que conoce el caso va a tener la capacidad para poder pararse frente al que va a decidir y poder explicar de la mejor forma en que se llegue. Y esto es lo otro. Cuando nosotros hablamos de jurado, tenemos que comenzar, como bien estaba diciendo Gaby, comenzar a despojarnos de todas las cuestiones de las ficciones jurídicas, de los términos jurídicos. Nosotros venimos a defender un hecho que sucedió en la vida. No venimos a defender un caso de un robo, de un hurto, de un estelionato. ¿Sí? Nosotros venimos a defenderlo a Juancito, que lo vienen a acusar de haberse robado el auto que estaba estacionado
en un lugar X. Nosotros venimos a defender a Juan, que lo acusan de abuso sexual, pero en realidad era el novio. Y venimos a comprobar de que era una relación, ¿sí?, de un chico que estaba en primer año de la facultad con la novia que estaba en el secundario. Si yo no manejo el caso, no voy a tener una capacidad para poder convencer. Y si yo me establezco en la rigidez del léxico forense, no voy a llegar. Ir de la forma más llana, pero donde uno pueda contar y explicar lo que sucedió, va a ser una forma mucho más eficaz, mucho más eficiente. Ninguno habla cuando cuenta que sucedió algo, que vio algo, y dice, un retro pasó tal cosa. ¿Sí? No dicen, ayer fue. ¿Sí? O ex post, nadie dice, no, después decimos. ¿Sí? Ninguno le dice infra, ¿no? Sino uno dice más abajo o abajo. Entonces, tampoco uno dice, va diciendo prima facie usted, por favor. No, dice pase usted primero. Entonces, por ahí estamos muy mal acostumbrados a que recibimos un montón de información y primero que nadie nos explica por qué. Y nosotros repetimos. Y esto afecta mucho la calidad de la información. La calidad en que se da a conocer la información. Esto no quiere decir que uno tenga que tener un lenguaje chabacano, por favor. Lo que queremos es que sea un lenguaje sencillo y que nos podamos entender todos. Y sobre todo cuando estamos en un juicio por jurado. Y sobre todo cuando examinamos y contraexaminamos, de poder llegar a la persona y no establecer una distancia que sea insuperable en las audiencias. Y a esto viene lo que es la preparación de los testigos míos. A los testigos que yo voy a examinar, que yo propongo, los tengo que entrevistar y los tengo que conocer. Los tengo que investigar. Tengo que saber que no existe ningún interés más allá de un interés normal que pueda haber en alcanzar los estándares de justicia. Pero conocer y saber de que no me puedo encontrar con algo que yo no sepa. Lo tengo que investigar y tengo que obtener la mejor y la mayor información posible. Pero a su vez, lo tengo que preparar. Y vamos a desmitificar la cuestión del preparar. Porque hay muchos colegas y muchos jueces que la tienen como mala palabra. Porque se cree que preparar a un testigo es darle un libreto, decirle qué tiene que contestar y cómo tiene que contestar. Y eso no quiere decir preparar al testigo. Preparar al testigo quiere decir que yo deba conocer lo que sabe. De ese conocimiento que yo voy a obtener es poder escindir aquello que a mí me sirve para poder validar mis hechos en mi teoría del caso y con cuáles otras evidencias puedo hacer jugar para incorporar evidencia material, documental, con este testigo a través de su declaración, que me pueda servir de pie para la declaración de otro testigo que venga después, conocer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades en cuanto al relato y en cuanto a la forma de relatar. Y por sobre todas las cosas, anticiparle a qué se va a enfrentar. Porque no es lo mismo
ir a una audiencia donde vaya a estar solamente el fiscal con un asistente en una mesa rectangular y al lado uno, que sentarse solito con 12 personas de costado, el juez, delante el fiscal, el equipo de la defensa y todo el pueblo, donde va a ser sometido a un montón de preguntas donde van a tratar de poner en duda constantemente lo que dijo y su persona. Explicarle y conocer contra quién litigamos es fundamental también. Porque no es lo mismo un fiscal que tenga un tono alto, una marcada presencia en la sala, que se mueva, que plantee muchas objeciones y que tenga una actitud intimidatoria, que otro fiscal que no lo tenga. Todos estos estudios previos también hacen a una buena calidad de mi conformación en el juicio para que la persona esté lo más tranquila posible que pueda estar ante una situación en la cual le hacen jurar y decirle que si miente o omite algo lo van a meter preso. Y va a salir preso de ahí, de donde está declarando en este momento. Entonces, generarle esa confianza de que uno lo va a estar guiando y que va a tratar de obtener la mejor información y que va a evitar cualquier tipo de destrato por parte de la contraria. Explicarle cómo quiero que sea el ritmo de la contestación de mis preguntas y cómo quiero que sea el ritmo de la contestación de las preguntas que le haga la otra persona. Prepararlo al testigo para cuando no entienda, que diga no entiendo y me puede volver a preguntar, que contestar cualquier cosa que sea perjudicial para mi caso. Eso no es de hacerle decir al testigo algo que no vio, que no escuchó, que no conoció. Sino eso es empoderarlo al testigo para evitar que, como se diría por ahí, pise el palito y diga algo que no conviene, pero no porque no sea cierto, sino porque lo lleven a decir algo que no es o que por ahí tiene la duda y lo termina diciendo. Entonces, prepararlo al testigo es una primera entrevista en la cual yo lo voy a conocer y voy a conocer lo que sabe. Y otras entrevistas en la cual voy a decirle qué es lo que yo necesito que diga de lo que él sabe. Porque soy yo el que le voy a poder marcar qué es lo jurídico penalmente relevante para mi teoría del caso y qué otras cosas no son relevantes que puedo omitir, y que en el caso de un contraexamen yo tendré los recursos para poder impedir que esa información irrelevante ingrese al conocimiento del jurado, ¿sí? Que va a ser la objeción por irrelevante o por pertinencia. Guillermo, sí quiero antes retomar unas cositas que señalaste sobre el lenguaje claro. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Formosa tenemos unas guías o directivas sobre el lenguaje claro, pensando, bueno, no solamente cómo va a llegar la información o la pregunta y cómo nos va a dar la información el testigo, sino nosotros desde el rol de la defensa, ustedes desde abogados particulares nunca tienen que perder de vista que tienen a una persona sentada al lado y que, como lo decíamos en la etapa de entrevista inicial, de explicar la audiencia, al mismo tiempo no está familiarizada con el lenguaje que utilizamos los abogados, entonces
al realizar preguntas, no van a ser las mismas, por supuesto, que a un perito, que a un testigo común, a un testigo lego que se sienta en nuestra sala de juicio, ¿sí? Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que encontrar aquellas palabras que permitan a la persona que es traída a juicio entender el proceso que está transitando. Entonces, ahí retomar un poco eso que marcaba el doctor Caballero. Analizando el código de procedimiento que tienen y ya adentrándonos en esta etapa de juicio que había marcado el doctor, si bien las capacitaciones sobre litigación después pueden ser mucho más específicas. Cómo se diagrama un discurso de apertura, cómo es un examen o se prepara un examen o un contraexamen, y finalmente cómo se prepara la estructura de un alegato de clausura. Lo interesante que nos presenta el código y que quiero traerlo en el marco de esta charla es la posibilidad de que iniciado el debate se les concede la palabra sucesivamente al defensor y a la defensa para que establezcan las líneas argumentales a cada uno, ¿sí? Y entonces, en esta idea, no solamente del lenguaje claro, sino de tener una directriz desde el inicio del juicio que se va a surgir desde el momento de la primera audiencia de control de detención, donde ustedes algún esbozo del caso ya brindaron, de la participación o no de su defendido ya brindaron, al momento en el que discutieron las pruebas que ingresaron a el debate en esta audiencia preliminar, y ya llegando a la etapa de juicio, es necesario que se vislumbre esa estrategia que adoptaron, esa idea de teoría del caso que formaron inicialmente. Y señalando en relación a lo último que explicaba el doctor Caballero sobre el interrogatorio en el examen y el contraexamen de los testigos, tener en claro cuál va a ser nuestra teoría del caso nos va a permitir hacer las preguntas pertinentes, porque a un testigo que sea ofrecido por nuestra parte, le podemos preguntar un montón de cosas, pero ¿qué realmente va a servir? ¿Cuáles son los datos que efectivamente va a aportar para ayudar a la estrategia que nosotros elegimos inicialmente, ya sea para desvincular a nuestro defendido o para lograr una menor responsabilidad o nivel de participación, o eliminar las agravantes que pudieran llegar a presentarse en el marco de la acusación? Es necesario que hagamos las preguntas concretas, y si nosotros no tenemos en claro cuál es nuestra estrategia o por dónde vamos a ir en el marco del debate, si no lo pensamos inicialmente, llegamos a la etapa de juicio y preguntamos cualquier cosa. Y por eso es la importancia de este armado inicial, por eso es la importancia de no improvisar, y por más que la teoría del caso pueda tener un dinamismo e ir adaptándose, ¿sí? Ya, por ejemplo, en la etapa intermedia no se llegaron a admitir pruebas de la parte acusadora, quizá porque no cumplía con los requisitos de legalidad, quizá porque era sobreabundante, quizá porque no se presentó a tiempo dentro de las posibilidades de la defensa, o por cualquier motivo quedó de lado y no se permitió su ingreso a juicio. Bueno, entonces ahí va a tener un dinamismo en nuestra teoría del caso, porque había un elemento que lo considerábamos inicialmente y que fue desestimado, entonces ya no ingresa al juicio. Pero no cambiar definitivamente, ¿sí? No pensar, bueno, era no sé, por ejemplo, un caso de un robo con arma, y ahora un robo con armas, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, es un estelionato, vamos por esa postura. O ahora, por ejemplo, no, nuestro cliente nunca estuvo. No, ese cambio tan drástico en el momento del juicio es lo que no está permitido. Si por algún motivo el arma no ingresó a juicio, bueno, discutiremos el robo, ¿sí? Pero ese es el dinamismo que es necesario imprimir. Entonces, todas las preguntas que nosotros vamos a dirigir hacia los testigos en el examen directo, a los testigos que nosotros ofrecimos, o las preguntas concretas que vamos a realizar en el contraexamen, tienen que seguir esa directriz.
Y bueno, algunas consideraciones ya había hecho en relación a los alegatos, pero que trayendo a colación las preguntas, las respuestas brindadas por cada uno de los testigos, nos va a permitir a nosotros reafirmar esa teoría del caso que la dejamos planteada en este discurso inicial o discurso de apertura, ratificar con cada uno de los elementos que inicialmente eran evidencias y que hoy por hoy ya van a ser pruebas, que ingresaron al debate, que se presentaron frente a los jueces de juicios y que finalmente no olvidarnos, porque también nos pasa no solamente que armamos nuestra estructura de alegato de clausura, inventando datos que no fueron los que efectivamente brindaron los testigos, olvidando datos importantes que brindaron nuestros testigos, sino que a veces no realizando esa valoración que es la que como profesionales tenemos que hacer, no hacer una recopilación textual de tal testigo dijo tal cosa, tal testigo dijo tal otra, sino aplicarles esa valoración con la solicitud final que le hacemos al tribunal para el momento de dictar sentencia. Entonces, si nosotros tenemos esta estructura armada desde el inicio y la vamos respetando a lo largo de todo el juicio, por más dinamismo que pueda llegar a tener, la mantenemos y la reafirmamos al momento de los alegatos de clausura, vamos a tener resultados favorables. No es magia tampoco en el sentido de que manteniendo una teoría del caso, nuestro cliente va a salir absuelto, manteniendo esta teoría del caso, no vamos a tener medidas de coerción y va a permanecer en libertad. No es garantía de eso. Es garantía de un buen trabajo profesional, de que se note el trabajo del abogado defensor de manera ordenada. Y eso sí se advierte y finalmente es la recompensa en la regulación de honorario final. Pero cuando hay un abogado que actúa de manera improvisada, que hasta cierto punto roza la desatención a su cliente en el marco de la audiencia, también se nota mucho. Entonces, por eso la importancia en un foro de abogados poder pensarlo desde esta manera de la responsabilidad que implica llevar adelante un proceso, bueno, y que si ha sido un caso que ameritaba llegar a juicio, que llegue con las garantías de una correcta asistencia, correcta defensa. Y en este aspecto, conocer el caso y poder conocer las fortalezas que tenemos y las debilidades que pueda tener el caso de la Fiscalía, nos va a permitir, por ejemplo, en la audiencia de control de la acusación, lograr calificaciones mucho más beneficiosas, si es que no se llega a alguna salida alternativa, poder tener en claro que se puede mejorar la calificación en pos de nuestro cliente, se puede llegar a acordar lo que son determinados hechos, determinadas circunstancias, y suprimir testigos, ¿sí? Poder estandarizar allí la calidad de los testigos que vamos a presentar y la forma en la cual van a poder ser presentados, poder evaluar si algún testigo nuevo, algo que no ha sucedido, que se quiere incorporar, uno pueda frenar y no permitir que se incorpore, o ese nuevo testigo ofrecerlo nosotros y poder fundamentar por qué venimos a ofrecer algo que no se sabía, no se conocía de antemano. Todo esto nos va a permitir a nosotros poder hacerlo, manejar una teoría del caso en forma metódica y elaborada desde el primer momento en que tomamos conocimiento del caso. Y así poder ir obteniendo la mejor resolución, la mejor respuesta para nuestro cliente. No a veces la victoria es la de conseguir la absolución. No a veces la victoria es la de conseguir la nulidad.
A veces la victoria es conseguir lo más adecuado a todo el caudal probatorio que se tiene y con los mejores beneficios que pueda tener mi cliente. No necesariamente todo debe recaer en que no es culpable, sino en que por ahí el hecho no era tal como lo planteó la Fiscalía, no porque no haya sucedido así, sino que porque no tiene las evidencias para sostener esa acusación. Entonces yo puedo frenar porque la Fiscalía no tiene eso. Incluso conseguir los acuerdos para llegar a que sea un delito que pueda admitir, por ejemplo, una probation, cuando en principio era otra calificación que por ahí no me permitía poder acceder a esa salida alternativa. Y al llegar a la audiencia, uno controlando y viendo qué es lo que tiene la Fiscalía, puede llegar a tener una mejor salida hacia el cliente. Recordemos que la probation concluye con la declaración del sobreseimiento. Lo único que tiene es que por un periodo de 8 años no puede volver a pedir una probation. Pero tiene una declaración de sobreseimiento por cumplimiento de las pautas de conducta impuestas, que es muy distinto a haber alcanzado un acuerdo sobre culpabilidad para un juicio abreviado. ¿Se entiende? Entonces, poder tener esta visión sobre las evidencias de uno y otro y trabajar sobre todo en técnicas del abogado del diablo, cuando yo puedo acceder al total de la carpeta de investigación de la Fiscalía y poder conocer y saber bien cuál es la estrategia que está teniendo la Fiscalía, a mí me va a servir para poder establecer las fortalezas y debilidades que pueda tener esa otra teoría respecto de la mía. Bueno, Guillermo, para no ser tan extensivo, porque sobre todo a mí me gustaría tener algunas opiniones en relación a los participantes, fundamentalmente desde este aspecto. Aquellas personas que auspiciamos los procesos de reforma y que, por ejemplo, desde el Club de Litigación pensamos que el sistema acusatorio no solamente nos va a permitir el acceso a una mejor justicia, más transparente de cara al pueblo en los casos en que efectivamente se logre el juicio por jurado, sino que también, al menos desde los diferentes operadores y desde todas las partes que intervienen o se encuentran involucrados en los procesos, a veces encontramos voces que pretenden retroceso o prácticas que generan una vuelta hacia atrás, hacia ideas que ya las teníamos incorporadas y ya las teníamos por dada. Entonces, auspiciamos que desde el Foro de Abogados de San Francisco de Solano, desde el Colegio de Abogados de Quilmes, que estuvo hoy presente su presidente, y desde todos los profesionales, continuemos en estas capacitaciones, no demos lugar a algunas personas que, que no llegan a modernizarse o que no llegan a entender los sistemas de reforma, porque por lo que nosotros llegamos a ver en los avances, la provincia de Buenos Aires ha sido pionera en muchos avances, más allá de que no haya tenido una reforma integral, sí las adaptaciones que han tenido. Entonces, valorizar eso, empoderar a cada uno de los profesionales, porque a veces también la falta de conocimiento, la falta de práctica hace que la versión más cómoda sea volver al sistema escritural, a las presentaciones largas, kilométricas, que nadie lee, a un lenguaje que ya lo teníamos superado. Entonces, desde ese aspecto, nuevamente, el agradecimiento, la idea de que sigamos vinculados, ya sea hacia otros talleres específicos, como hoy lo señalábamos, cada uno de estos aspectos que nosotros fuimos abordando a veces habilitan otras capacitaciones quizá más específicas. Hoy la idea era hacer una versión genérica,
y seguir siempre en la práctica. Desde los abogados nos tenemos que formar desde la práctica. Nosotros no dejamos de lado la versión teórica, ¿sí? Nosotros desde el Club de Litigación y en particular el doctor Caballero y yo, que somos operadores del sistema de justicia, nos basamos mucho en la cuestión teórica, ¿sí? Pero desde el lado de la abogacía, desde el ejercicio particular, es necesario practicar cada una de estos tips, estas recomendaciones que fuimos lanzando nosotros, era pensado desde eso. La idea de que uno no tiene todos los conocimientos adquiridos, la idea de que no tenemos, no sé qué experiencia tienen cada una de las personas que intervinieron. En general, la gente que va a los cursos de penal es porque solamente hace penal, pero a veces los abogados particulares hacemos de todo un poco. Entonces, aquellas personas que no se especializan en el área penal y que quizá no tengan tantas audiencias, piensen que no está mal practicar frente al espejo, no está mal citar 1 o 2 veces al cliente y practicar cómo van a ser las entrevistas, practicar con los testigos, intentar una y otra vez hasta que logren el ritmo que pretenden, porque una vez llegados juicios, sí tenemos del otro lado a fiscales que están todos los días, todo el día con un montón de audiencias y como señalaba hoy, quizá desde los ministerios públicos o desde las instituciones, a veces las capacitaciones también son diferentes a las que cada uno como profesional independiente se pueda llegar a proveer. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que genial lo que buscamos acá en el foro, como siempre les digo a todos los que participan de nuestro foro, de nuestros mates jurídicos, es aprender de la práctica. Todo lo que sea escrito o que esté en libros lo tenemos en la biblioteca y lo podemos consultar cuando tengamos tiempo, cuando podamos o por lectura diaria. Pero la práctica no se aprende sino con las personas que tienen ese hábito y que están todo el día con esta actividad, ¿no? Que son ustedes los que están en el Poder Judicial, que son los que ven los errores que cometemos, las buenas obras también, que hacemos, ¿sí? Por eso, pero la mayoría son errores muchas veces, y lo sabemos la mayoría de los abogados, por eso desde el foro buscamos justamente eso, aprender la práctica, que es tan difícil, y a veces parece tan fácil, pero es tan difícil de ver nuestros propios errores cuando vamos a las distintas audiencias. Así que nosotros desde el foro estamos abiertos a ver si hay alguna pregunta de las personas que están participando de este mate jurídico, y si veo solamente agradecimientos y palabras de excelencia para ustedes. No veo ninguna pregunta, la verdad que fue fantástico la disertación que dieron, así que desde el foro les agradecemos su tiempo, 1 hora 35 de charla magistral, y bueno, nada, solo agradecerles, convocarlos para una próxima fecha, después nos hablaremos, y nada, por prestarnos la práctica, que es lo que necesitamos, ¿no? Así que les agradezco a los dos. Doctor, como siempre, un placer volverlo a ver. Doctora, encantada de conocerla. Las palabras para despedirse del auditorio, que tuvimos 40 personas todo el tiempo presentes entre los que entraban y salían, así que nada, solo agradecimientos para ustedes dos. Les dejo la palabra para que se despidan. Agradecerles el tiempo y la convocatoria. Nosotros estamos abiertos a poder seguir trabajando en forma mancomunada, y como le decía Gabriela, tenemos que tratar de ir trabajando en lo que son las prácticas. Las prácticas es lo único que a nosotros nos va a dar la capacidad y la aptitud de poder presentar el mejor caso posible y de poder obtener la mejor calidad de información para poder brindársela a quienes tienen que decidir.
los invito a que puedan sumarse a las plataformas del Club de Litigación y al canal del club en YouTube, donde van a poder ver lo que son los simulacros que nosotros planificamos y trabajamos, para que lo puedan replicar y en alguna oportunidad poder ir a verlos. La dinámica y el trabajo que se hace a través de los simulacros nos sirve para conocer y poder sacarnos muchas mochilas y sacarnos muchos prejuicios que se tienen a la hora de poder establecer una dinámica de una audiencia oral. Y además nos sirve porque todos trabajamos en distintos roles. Desde que nosotros venimos trabajando siempre los alternamos, a los fiscales lo hacemos hacer de defensores, a los defensores de fiscales, o incluso trabajar muchas veces como jueces, para que vayan rotando y viendo las distintas formas y estrategias que pueden ir implementando y que puedan tener otra visión. Y a través de ello, tener también personas que tengan un mayor conocimiento sobre la litigación para poder evaluarlos y darle una devolución sobre lo que fueron las técnicas, porque acá lo que trabajamos son las técnicas. Y está bueno que uno se puede equivocar y perderle el miedo al ridículo en los simulacros para que esto no nos vaya a pasar en un caso real. Así que, bueno, estamos todos, creo que alineados en esta misma idea y desde ya invitadísimos a poder trabajar en forma conjunta desde el club con el foro. Así es, muchísimas gracias por esta vinculación y seguramente nos encontraremos en otra ocasión. Muchas gracias a todas las personas que asistieron. Gracias a ustedes y en cualquier momento hacemos algo en conjunto. Les agradecemos a todos los que vinieron de Corrientes, del Chaco, de Formosa, la gente de Quilmes, de Florencio Varela, de Lomas de Zamora. Tenemos de todo un poquito, así que gracias a todos. Gracias a todos por estar y nos vemos pronto. Les llevaremos el mate a Formosa para que puedan tener su mate del foro. Un abrazo a todos, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego.